viendo propiedades que involucran subconjuntos generadores, subconjuntos linealmente independientes y bases. Empecemos con este teorema. Este teorema nos dice que si tenemos B un espacio vectorial sobre un campo F y ese es un subconjunto generador finito de B, entonces existe un subconjunto S' de este subconjunto generador finito tal que S' es una base de B. ¿Sí? Y como este S es finito, entonces este S' también sería finito, por lo tanto B tendría una base finita. Bien, en pocas palabras, ¿qué nos está diciendo este teorema? Que si tenemos un subconjunto generador finito, nosotros podemos extraer una base. Okay. La primera observación que podemos hacer es que podemos suponer que este S es distinto del vector 0 y también es distinto del vacío, ¿no? Ya que si suponemos que pasa alguna de estas, bueno, lo contrario, alguna de estas, por ejemplo, que S sea el vector 0 o que S sea vacío, al tomar el generado tendríamos que, por una parte sería B, porque estamos suponiendo que es un conjunto generador finito de B, y por otra parte sería el 0 vector, ¿sí? Porque vimos que el generado por el conjunto vacío pues es el 0 vector. Bien, y por lo tanto, pues B sería solo el que tiene al vector 0, y si tomamos S' igual al vacío, pues esto claramente sería una base, ¿no? Entonces ya cumple lo que nos dice aquí el teorema. Bien, entonces ¿qué vamos a suponer? Que tanto S es distinto del 0 vector como que S es distinto del vacío. Como esto pasa, pues existe un elemento que está en S y que no es el 0 vector, ¿sí? Entonces vamos a tomar el unitario de este elemento, digamos x1. Este conjunto, como no es el 0 vector, es un conjunto linealmente independiente. Y dado que S es finito, pues podemos seguir agregando otros elementos de S de tal forma que este conjunto que vayamos construyendo siga siendo linealmente independiente. Ajá. Por ejemplo, ya tenemos este. Buscamos otro elemento en S, digamos un x2. Si x1 como x2 este conjunto es linealmente independiente, así lo dejamos y buscamos otro elemento, x3. Si no es así, entonces x2 no nos sirve y tomamos otro elemento de manera que vayamos construyendo un conjunto que sea linealmente independiente. Y vamos a poder hacerlo, ¿sí? Recordamos que S es finito y va a ser un conjunto linealmente independiente y máximo, ¿sí? ¿A qué se refiere con máximo? A que si agregamos otro elemento a este conjunto ya no sería linealmente independiente. ¿Sí? Más que nada aquí es donde se usa la hipótesis de que nuestro conjunto S es finito. Ajá, ¿por qué? Porque podemos hacer este proceso y asegurar que vamos a encontrar un linealmente independiente máximo. Bien, la afirmación es que así como estás construyendo S', S' sería una base de B. Bien, como S' es linealmente independiente, pues por construcción, solo nos bastaría probar que S' genera B, ¿sí? Entonces recordemos que S' es un subconjunto de S. Vamos a ver que no solo es eso, sino que S se mete en el generado por S'. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar un elemento en S. Bien. Si el elemento que tomamos en S también está en S', ¿sí? Recordamos que S' es subconjunto de S, entonces puede o no estar este elemento X en S'. Pero si está, pues entonces es claro que está en el generado por S', ¿sí? Y por otro lado, si no está, como S' es linealmente independiente y máximo, significa que cuando yo lo agregue, S' unión este elemento, que no está aquí, que está aquí, entonces sería linealmente dependiente. Y vimos que si tenemos un conjunto así, donde este es linealmente independiente y al momento de agregar nos resulta linealmente dependiente, es porque este elemento está en el generado por este conjunto. Sí, ese es justo el teorema 1.35. Entonces, este elemento estaría en el generado por S'. Bien, entonces hemos visto que S queda contenido en S', y sabemos que al tomar generados, el generado es un subespacio. Entonces, si tomamos el generado por S, va a estar contenido en este subespacio, ¿sí? Que sería esta contención. Esto es por el teorema 1.28. Pero por otro lado, S era un conjunto generador finito de B, entonces el generado sería B.
Por lo que, ¿qué tendríamos? Tendríamos que B está contenido en el generado por S'. Y S' en particular es un subconjunto de B, entonces el generado por él queda contenido en B. Por lo tanto, tendríamos la igualdad. Entonces, ¿qué hemos hecho? De nuestro conjunto S, que era el conjunto generador finito, construimos primero un subconjunto que sea linealmente independiente y máximo. Esto lo hacemos por construcción porque se puede hacer porque estamos trabajando sobre un conjunto finito. Y probamos que este conjunto linealmente independiente y máximo en efecto es una base, ¿sí? Nada más argumentando que también genera. Muy bien. Bueno, con este resultado se puede probar un teorema que se conoce como el teorema del reemplazo, que nos dice lo siguiente. Si tenemos B, un espacio vectorial sobre un campo F, y tomamos beta, una base de B, con exactamente n elementos, si S es un subconjunto linealmente independiente, digamos que tiene m elementos, m más pequeño que n, si esta es la cardinalidad de la base, entonces va a existir un subconjunto de la base de manera tal que tiene n menos m elementos y que la unión me va a generar a B. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Que si tú tienes una base fija y tú tienes por ahí otro subconjunto linealmente independiente con menos elementos de la base, entonces de esta base fija tú puedes encontrar un subconjunto, de manera que cuando tú unes con el conjunto linealmente independiente que tenías aquí, ya obtienes un conjunto generador. Muy bien. Bueno, la prueba de este teorema la vas a poder encontrar en un enlace que te voy a dejar en la descripción del video. Sí, aquí viene con mucho más detalle la prueba y también pues la puedes encontrar escrita en la descripción que te dejo también en este video. Bien. Por ejemplo, vamos a ver cómo podríamos aplicar el teorema de reemplazo. Imaginemos que tenemos B, R3 y beta es esta base, ¿sí? La base canónica, la que tiene 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y vamos a considerar S como este conjunto, el vector 3, 0, 0 y el vector 0, 2, 0. Entonces, este es un conjunto linealmente independiente, esta es una base, este tiene menos elementos que la base. Entonces, el teorema de reemplazo me dice, mira, de tu base vas a poder encontrar un subconjunto que va a tener los elementos de la base menos la cardinalidad de tu conjunto, de manera tal que cuando tú tomes tu conjunto y pegues ese subconjunto, entonces ya te va a generar. Entonces este tiene 2, este tiene 3, entonces el teorema de reemplazo me diría, de aquí hay un vector que cuando lo pegues con ese, cuando tomes la unión, pues te va a generar. Entonces, esto es todo lo que les comenté aquí. Si tomamos S' igual al que tiene 0, 0, 1, pues resulta que S unión S', que sería este vector, ya me genera a R3. Muy bien. De este teorema se desprenden muchos más resultados que involucran bases. Prácticamente nos dice, de cierta forma, que va a jugar un papel importante la cardinalidad del conjunto generador o del conjunto linealmente independiente que tengas para que vaya a formar una base. Por ejemplo, supongamos que tenemos B, un espacio vectorial sobre un campo F, y beta es una base con exactamente n elementos. Si S es un conjunto linealmente independiente con exactamente n elementos, entonces S es una base, ¿sí? Entonces, si en nuestro espacio encontramos una base con n elementos, cualquier conjunto linealmente independiente con n elementos también va a ser una base. Ajá. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Bueno, vamos a suponer que tenemos un espacio vectorial y beta es una base con exactamente n elementos y también tenemos un conjunto linealmente independiente con exactamente n elementos. Entonces, ¿qué nos faltaría ver para que ese conjunto sea una base? Pues que también genere. Bien, entonces por el teorema del reemplazo sabemos que existe un subconjunto de esta base beta, ¿sí? Tal que cuando yo lo una, pues me va a dar un conjunto generador. Ajá. Pero el teorema del reemplazo nos dice más, nos dice cuántos elementos va a tener ese subconjunto de la base que vas a unir.
Si beta tienen elementos y si S también tiene n elementos, yo voy a unir un subconjunto con 0 elementos. Ajá. Entonces habrá un subconjunto de la base con 0 elementos, de manera que cuando hace S unión S', pues esto me genera B. Pero como S' no tiene elementos, entonces cuando tome esta unión pues me va a dar S, ¿no? Este sería el vacío. Entonces este conjunto generaba y coincide con S, entonces S también va a generar a B y era linealmente independiente. Entonces ya sería una base de B. Muy bien. Ahora, veamos otro resultado que también tiene que ver con cardinalidades, ¿sí? Con una base y que voy comparando con conjuntos linealmente dependientes o independientes. Por ejemplo, tenemos este resultado. B es un espacio vectorial sobre un campo F y beta es una base con exactamente n elementos. Entonces, cualquier subconjunto S de B con más de n elementos tiene que ser linealmente dependiente. En particular, cualquier subconjunto linealmente independiente tiene como máximo n elementos. Bien, entonces ¿cómo vamos a probar esto? Vamos a tomar S un subconjunto de B con más de n elementos, que tenemos que probar que es linealmente dependiente. Entonces vamos a suponer que no, vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que S es linealmente independiente y sea S' un subconjunto de S con exactamente n elementos. Bien, entonces por los corolarios anteriores que tenemos, pues tenemos que S' sería una base. Y ahora bien, si tomamos X, un elemento en S, dado que S' genera B, tendríamos que X estaría en el generado por S', y tendríamos que S' unión el unitario de X, que es un subconjunto de S, es linealmente dependiente. ¿Sí? Aquí de nuevo estamos usando el lema 1.35, que nos decía esto, ¿no? Un elemento está en el generado si solo si cuando tomamos esta unión, este conjunto es linealmente dependiente, ¿no? Aquí bajo la hipótesis de que S' es linealmente independiente. Bien, entonces tenemos que tenemos un subconjunto metido en otro, ¿sí? Que es linealmente dependiente, entonces el que lo contiene sería linealmente dependiente, ¿sí? Este de nuevo es un resultado que es esta proposición, y con eso estaríamos contradiciendo, ¿no? Que S era linealmente independiente.